La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 28 de abril de 2016 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 246 a.C. cuando falleció el monarca Ptolomeo II. Rey caracterizado por su deseo de recoger la cultura de los distintos países sobre los que gobernaba, impulsó la traducción de una serie de textos hebreos entre los que se encontraba uno que afirmaba lo siguiente: Salpísate, salpingi en Sion, querísate en Orei agiomu, kai singicetos ampantes, hoi katoi kuntestengen, dioti parestin gemera kiriu, hoti engis. Lo que podría traducirse como: tocad la trompeta en Sion, anunciadlo en mi monte santo, y que se reúnan todos los que habitan el lugar, porque se acerca el día del Señor. La orden contenida en el texto resultaba iluminadora. Cerca de la época en que se redactaba, resultaba obvia la proximidad de un desastre tras el que podía verse la mano de Dios sobre una sociedad que no había estado a la altura de las circunstancias. Ante una situación así, cabían diversas opciones. Una era colaborar con el mal, despreciando la idea de que en algún momento tendría lugar una acción de Dios interviniendo en esa sociedad. Otra era callar, procurando no crearse complicaciones frente a la corriente que arrastraba a la sociedad hacia la catástrofe. La última opción era alzarse con valentía y hacer sonar la voz anunciando lo que se aproximaba con la misma fuerza que el que sopla vigorosamente una trompeta. Por cierto, el texto pertenece al libro bíblico de Joel. En las últimas horas hemos tenido noticias de una de las pocas voces que se alza contra la situación deplorable que vive y amenaza a Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es un político poco común. A su fe protestante une el hecho de ser un político provida y de defender los valores cristianos. Segundo, precisamente por ello, mientras no han faltado personas que afirman que el Islam es una religión de paz, Orbán ha alertado una y otra vez sobre el peligro de perder la identidad europea que, en su opinión, se está produciendo ahora de manera acentuada por la llegada de inmigrantes de religión musulmana. Tercero, para Orbán existen poderes ocultos que buscan borrar todo lo que ha representado a Europa durante siglos, desnaturalizar el continente y eliminar todos los valores que la hicieron grande. Cuarto, Orbán ha señalado públicamente al multimillonario George Soros como uno de los principales actores que quiere debilitar culturalmente a Europa y no le ha importado que Soros fuera de origen húngaro. Quinto, en el curso de la Fiesta Nacional de Hungría, Viktor Orbán denunció la dictadura de lo políticamente correcto y alertó de los enemigos que quieren acabar con Europa. Sexto, así Orbán señaló en su discurso: el destino de la nación húngara está unido al de las naciones europeas hasta el punto de que hoy en día ningún pueblo, incluido el húngaro, puede ser libre si Europa no lo es. Y hoy Europa, como una flor a la que devora un gusano invisible, es débil, frágil y está enferma. Hoy Europa, nuestra patria común, no es libre. Y no lo es porque la libertad comienza cuando se puede decir la verdad. Por más que sea de seda,
una mordaza sigue siendo siempre una mordaza. Séptimo, Orbán añadió más adelante: está prohibido decir que los refugiados no son tales y que Europa está amenazada por estas migraciones. Está prohibido decir que son decenas de millones los que se disponen a ponerse en marcha hacia Europa. Está prohibido decir que la inmigración trae consigo terror y crímenes a todos los países en los que se instala. Está prohibido decir que esas masas de hombres ajenos a nuestra civilización provocan el que peligre nuestro modo de vida, nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones cristianas. Está prohibido observar que quienes ya están aquí han construido su propio modo de vida paralelo con sus propias leyes e ideas, lo que está haciendo estallar la estructura milenaria de Europa. Octavo, Víctor Orbán afirmaba a continuación: está prohibido observar que ello no es la inesperada y accidental consecuencia de acontecimientos casuales, sino más bien una operación planificada y orquestada, una invasión de masas dirigida contra nosotros. Está prohibido decir que Bruselas está reflexionando acerca de la manera de hacer llegar lo más rápidamente posible a estas masas que no son europeas a fin de implantarlas entre nosotros en tierra de Europa. Está prohibido observar que el objetivo de esa colonización consiste en cambiar para siempre el paisaje religioso y cultural de Europa y lograr que se hundan sus cimientos étnicos al mismo tiempo que se elimina el Estado-nación, último obstáculo para el internacionalismo. Noveno, igualmente Orbán añadía más adelante en su discurso: los enemigos de la libertad utilizan actualmente otros medios para obligarnos a someternos. Ya no nos encarcelan, ya no nos envían a campos de concentración y sus tanques ya no ocupan los países que no quieren renunciar a la libertad. Les basta con enviar la gran artillería de una prensa internacional a sus órdenes, con sus denuncias, sus amenazas y sus extorsiones. Pero los pueblos europeos están poco a poco despertándose y reagrupándose. Están comenzando a romperse las bases del edificio de la Unión Europea, cimentado en la supresión de la verdad. Los pueblos europeos están comprendiendo poco a poco que lo que está en juego es su futuro. Décimo, en el discurso Orbán añadía más adelante: esta invasión se ha puesto la máscara de una causa humanitaria cuando no tiene otro objetivo en realidad que conquistar nuestros territorios. Y cada palmo de terreno del que se apodera es un territorio perdido por nosotros. Hordas de defensores de los derechos humanos que se llenan la boca con tal palabra pretenden darnos lecciones constantes al tiempo que lanzan un sinfín de acusaciones contra nosotros. Undécimo, ante las situaciones expuestas, Orbán advertía: si queremos poner término a esta invasión, debemos limitar absolutamente los poderes de Bruselas. El principal peligro que nos amenaza no procede de las masas que se agolpan a las puertas de Europa, sino de Bruselas y de su fanático empeño en pro del internacionalismo. Duodécimo, al mismo tiempo, Orbán señalaba: no debemos aceptar que los eurócratas estén por encima de las leyes. No aceptaremos que nos obliguen a tragar los frutos amargos de su política de inmigración y su cosmopolitismo a ultranza. No aceptaremos que Hungría importe el terrorismo, la criminalidad, la homofobia y el antisemitismo que incendia sinagogas. No habrá en nuestras ciudades barrios que pretendan estar por encima de nuestras leyes, ni atropellos del orden público, ni disturbios por parte de poblaciones inmigrantes. Nuestras mujeres y nuestras hijas no serán perseguidas como conejos. No dejaremos que nadie nos diga a quién debemos dejar entrar en nuestro territorio, quién puede vivir a nuestro lado y con quién podemos compartir nuestra patria. Decimotercero, Orbán concluía a continuación: ha llegado el momento de hacer sonar la alarma. Ha llegado el momento de la oposición y de la resistencia. Ha llegado el momento de llamar a nuestros aliados. Ha llegado el momento de alzar la bandera de las naciones que aún se mantienen erguidas. Ha llegado el momento de impedir la destrucción de Europa y de salvar su futuro. Decimocuarto. Tras todo lo anterior, Orbán realizaba el siguiente llamamiento: por eso, llamamos tanto a la unión de todos los ciudadanos húngaros, cualquiera que sea su orientación política, a la unión de todas las naciones europeas.
Los dirigentes y los ciudadanos europeos deben de dejar de vivir en mundos separados. Tenemos que restaurar la unidad de Europa. La victoria nos espera si unimos nuestras fuerzas, pero si cada uno actúa por su lado, corremos hacia nuestra pérdida. Unidos somos fuertes, desunidos somos débiles. O bien todos salimos juntos de esta situación, o bien no conseguiremos salir en absoluto de ella. No hay otra alternativa. 15. Igualmente, Orbán señaló: está hoy escrito en el libro del destino que potencias mundiales ocultas y sin rostro quieren eliminar todo lo que es único, autónomo, nacional y secular. Mezclarán las culturas, las religiones y las poblaciones hasta que nuestra hermosa y orgullosa Europa, con sus múltiples facetas, no sea más que una sombra dócil y sin luz. Si nos resignamos a ello, nuestra suerte estará echada y seremos engullidos en la enorme tripa de los Estados Unidos de Europa. Y 16, finalmente Orbán concluía: la tarea que aguarda al pueblo húngaro, a las naciones de Europa Central, así como a las demás naciones europeas que aún no han perdido todo rastro de sensatez, consiste en deshacer el destino que nos reserva. Consiste en reescribirlo, en transformarlo. Debemos, pues, arrancar del barro el olvido de la antigua virtud del valor. Debemos recuperar la antigua audacia de los corazones y responder claramente con una voz que todos deben oír a la pregunta más importante que determinará nuestro destino y decidirá el futuro de Europa, o bien su victoria o bien su caída. Esa pregunta es la siguiente: ¿vamos a dejar que nos reduzcan a la esclavitud o vamos a ser hombres libres? Decir la verdad no es tarea fácil. Los intereses de los poderosos, la dictadura de lo políticamente correcto, la dependencia de los medios de la publicidad privada e institucional, los miedos de la mayoría social son solo algunos de los factores que se combinan para eliminar poco a poco la libertad y amordazar a toda una sociedad. Esa sociedad es la nuestra y en ella no es posible decir lo que millones ven con claridad por la sencilla razón de que choca con intereses bastardos, con intereses mediáticos, con intereses políticos que poco o nada tienen que ver con los intereses de la mayoría. Nos encontramos en esa situación de manera especial cuando deseamos que se defienda una cultura como la europea, sometida a la mayor ofensiva en su contra desde el siglo XVII. Mientras el Papa Francisco insiste en que se abran las puertas a los musulmanes y afirma que el Islam es una religión de paz. Mientras los políticos ocultan los efectos de la inmigración islámica sobre Europa y abren las puertas a que más de 100 millones de musulmanes turcos viajen sin visado por su territorio. Mientras la Unión Europea se prepara a suicidarse admitiendo en su seno a Turquía. Mientras la dictadura de lo políticamente correcto, en lugar de exigir a las grandes y ricas monarquías islámicas que acepten a sus correligionarios, grita para que se destinen más fondos a esos inmigrantes. Mientras la sociedad tolera que le suban los impuestos y limiten su libertad de expresión y de simple vida cotidiana para dar lugar a esas gentes, hay personajes que alzan su voz y la hacen sonar como una trompeta. Ese es el caso del primer ministro húngaro. Ese es el caso de la gente decente. Y ese es el caso de aquellos que amamos la cultura europea y no deseamos que se vea anegada por la barbarie. Y esa es la razón, en última instancia, una de las razones más importantes por las que seguimos dirigiéndonos a ustedes todas las noches. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros que en parte va dirigido a apoyar ese programa de destrucción de la cultura europea desde dentro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.